Bitcoin subió un 5% durante el fin de semana. Para ver una subida de esta magnitud tenemos que irnos a marzo de 2023, un año y 6 meses atrás. ¿Y qué pasaba entonces con Bitcoin? ¿Qué motivó la subida de ese fin de semana hace 18 meses? Pues nada especial. De hecho, podemos irnos a marzo de 2023 a ver qué vídeos estaba yo publicando por aquel entonces, y al hacerlo observaremos títulos como ¿es el capitalismo el problema? Que un vídeo que no hace falta que veas, pues ya te digo yo que no lo es. O también otro vídeo llamado ¿es esta una batalla que merezca la pena? Una exploración filosófica a la cuestión de si estar invertido en Bitcoin es siempre la mejor opción, incluso cuando parece que todo va en tu contra. Temas que, como puedes observar, no nos dan una idea de que el tono en ese momento no era precisamente alcista. Y es que hay otra cosa que también era diferente en aquel entonces. No había ETFs. Las instituciones, los grandes jugadores, los grandes capitales, los fondos de inversión no estaban ampliamente invertidos en Bitcoin. Había algunos, pero digamos que no eran lo más importante dentro del mercado de Bitcoin. El mercado en ese momento era más estrecho y predominaban los minoristas. Desde el anuncio de la llegada de los ETFs en Estados Unidos en la segunda mitad de 2023 y su lanzamiento a principios de 2024, el mercado de Bitcoin se ha vuelto mucho más tradicional, en el sentido de que poco ocurre fuera de los días de diario. La correlación entre la actividad en los ETFs de Bitcoin y el precio de Bitcoin es perfectamente lineal, mostrando que Bitcoin es, desde su lanzamiento, incapaz de moverse de manera independiente a los ETFs. Si entra dinero en los ETFs, Bitcoin sube; si sale dinero, Bitcoin baja. Las instituciones que operan entre semana dominan el mercado. O lo dominaban, podríamos preguntarnos, viendo lo que ha pasado este fin de semana. Pues este gran movimiento de más de un 5% en un fin de semana es el primero en 18 meses, y puede señalar que otros actores se están empezando a interesar por el activo. Podría ser la vuelta del interés minorista, o podría ser la entrada de otros grandes actores institucionales distintos de Estados Unidos. Y este segundo escenario me parece especialmente relevante, porque la llegada de Trump y su interés declarado por aceptar Bitcoin podría desencadenar o cambiar la teoría de juegos sobre el atesoramiento de Bitcoin entre los países. ¿Cómo, qué y por qué es importante este tema? Pues dale like si eres de los que prefiere pájaro en mano a ciento volando, y vamos al lío. John Nash contribuyó de forma decisiva a la teoría de juegos, haciendo que fuera aplicable a muchos más ámbitos de la vida, como la economía. Por suerte, hay una película que nos muestra la vida de Nash, y en ella encontramos un ejemplo perfectamente traído sobre cómo funciona el llamado equilibrio de Nash, usando a chicos que están ligando en un bar, una situación con la que todos podemos sentirnos identificados. En el bar entra una rubia guapa acompañada de 4 amigas menos atractivas, y en este mismo bar hay 4 chicos buscando ligar, que es lo que hacen los chicos en un bar. Si los 4 chicos deciden ir a por la guapa, muy probablemente se estorbarían, ninguno ligaría, y si tras el rechazo por parte de la rubia deciden ir a por las menos agraciadas, estas también los rechazarán por orgullo, por no ser el segundo plato. El equilibrio de Nash, la acción que los actores deben tomar para optimizar el resultado de todos ellos, debería ser pasar de la rubia e ir directamente a por las menos guapas. De esa manera, todos podrían triunfar esa noche y por tanto ninguno querría cambiar su plan de acción, porque al final habría conseguido lo que venía a buscar. Esta teoría de juegos se puede aplicar a la adquisición de Bitcoin por los países. En este caso, adquirir Bitcoin sería como ligar en el bar, y lo óptimo sería que todos los países obtuvieran Bitcoin en función del tamaño de sus economías y al mismo precio. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, por tanto, si los países querrían adquirir Bitcoin, si estarían incentivados a obtener Bitcoin. Y la respuesta hasta hace una semana sería que no, con la honrosa
excepción de El Salvador. Pero la victoria de Trump en Estados Unidos cambia esta certeza. Durante su campaña anunció que Estados Unidos crearía o añadiría Bitcoin a la reserva estratégica de activos, lo que implica que este activo podría convertirse en una reserva de valor expresa para Estados Unidos. El anuncio no solo es un espaldarazo para Bitcoin, que sería el primer tulipán basado en un Ponzi que adquiere el rango de reserva estratégica por un país como Estados Unidos. Además, también sería un aviso al resto de países del mundo. Vendría a decir algo así como, oye, igual Bitcoin es algo que quieres atesorar. Y a día de hoy no está claro qué se va a hacer con esa reserva estratégica, no está claro si esto se va a hacer, tampoco está claro de qué manera se llevaría a cabo, pero que este anuncio, que este interés venga del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es suficiente para que el resto de países al menos empiecen a pensar en pensar su estrategia en cuanto al activo. Preparando este vídeo me pregunté cómo se habría instaurado el patrón oro en su día. Pues durante muchos años, la mayor parte de los países más importantes del planeta en ese momento, funcionaban bajo un patrón oro. Y ese patrón oro se instauró de alguna forma, claro. Así que observando cómo se instauró ese patrón oro, quizás entenderíamos algo sobre cómo funcionó la teoría de juegos en ese momento y cómo aplicaría al caso de Bitcoin. Digamos que esto podría darnos una pista sobre cómo ocurren estas cosas, cómo se empiezan a atesorar activos que se podrían convertir en reservas de valor o en dinero en algún momento. Aquellos de vosotros que creéis que el anarquismo es inviable, quizás no seáis conscientes de que este sistema político rige las relaciones entre los países, ya que ningún organismo internacional superior a los países impuso el patrón oro en su día. El patrón oro se adoptó por utilidad. Simplemente. Se atribuye la idea de este patrón oro a David Ricardo, parlamentario de Gran Bretaña en el siglo XIX. Argumentaba, para apoyar su caso, que basar la moneda en una reserva de oro, es decir, respaldar el dinero fiat con oro, estabilizaría la economía al limitar la emisión de dinero. El sistema se aprobó y efectivamente funcionó, haciendo de la moneda inglesa una moneda muy querida, muy demandada, muy apreciada, muy valorada. ¿Quién diría que limitar la emisión de dinero haría el dinero más valioso? Locuras del siglo XIX. Lo interesante del caso, no obstante, es que al ser Gran Bretaña la principal potencia de la época, la que decidió empezar con el patrón oro, pues digamos que hizo que el resto de países mirasen eso del patrón oro de forma distinta. El resto de países, al ver que Inglaterra lo hacía y que a Inglaterra le iba muy bien y que Inglaterra era el país a imitar, pues claramente vieron en el patrón oro una ventaja posible para sus países y también lo adoptaron. Alemania, Francia, Estados Unidos, todos ellos adoptaron el patrón oro para fortalecer sus economías y lo consiguieron. Bien, pues ahora que hemos repasado un poco la historia, hoy Estados Unidos es la principal potencia del planeta y podría empezar a atesorar Bitcoin como reserva de valor. Esto marcaría el comienzo del deseo de otros países por atesorarlo también. Es decir, podría provocar que el resto también quisiera ligar en el bar, por seguir con nuestro ejemplo. Y bien, si esta parte está cubierta, si digamos que la entrada de Estados Unidos en Bitcoin podría desencadenar que el resto de países también quieran adquirir Bitcoin, entonces tenemos que llegar a la segunda parte de la cuestión, que es cómo se alcanza el equilibrio de Nash partiendo de esta situación. Pues ya te digo yo que va a ser comprando. O sea, algo de comprar habrá seguro. Y si tú quieres comprar también, yo recomendaría hacerlo usando la plataforma de Relay. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos y siempre han dado muy buen servicio. Permiten a los particulares comprar Bitcoin de forma fácil y montar planes para comprar semanalmente, mensualmente, de manera que tú te despreocupas. Y si tienes una empresa o eres un autónomo y quieres comprar para tu empresa, también te permiten hacerlo de forma muy fácil, dándote todos los papeles para que quien sea que tiene que pedirte papeleos de tu empresa los tenga todos y tú no tengas ningún problema de cara a declarar esto. Así que si quieres comprar Bitcoin, como digo, yo te recomendaría hacerlo con Relay. Te dejaré un enlace que puedes encontrar en la descripción o en el comentario fijado para un descuento y que así comprar Bitcoin te salga más barato. Y si quieres guardar ese Bitcoin y estás comprando Bitcoin haciendo KYC, te recomendaría guardarlo
usando un servicio profesional como puede ser el que ofrece OnRamp, un servicio de custodia que involucra a 3 empresas, de manera que creas un sistema multifirma que usa a 3 empresas para gestionar tu Bitcoin. De manera que tú controlas tu Bitcoin, pero esas 3 empresas, tienen 3 llaves, 2 de las cuales hacen falta para que tu Bitcoin se mueva. Es un sistema que funciona muy bien si tú necesitas a un profesional para que custodie tu dinero. Por ejemplo, si tienes una empresa y no puedes custodiarlo tú mismo, o si no te sientes seguro custodiándolo por ti mismo. De igual manera, si quieres probar OnRamp, puedes hacerlo y al darte de alta te darán $250, que no está nada mal. Eso es el código que está en la descripción o en el comentario fijado. Bien, una vez que los estados han decidido comprar Bitcoin, que allí es donde nos quedamos, la pregunta que debemos hacernos es cómo se llega a un equilibrio. La clave del equilibrio, y esto me costó un poco comprenderlo en su momento, no al ver la peli, claro, pero después sí. La clave del equilibrio es entender que no se empieza en equilibrio, sino que este se alcanza cuando ningún jugador, ningún participante, tiene un incentivo para cambiar su estrategia. Es decir, los estados actuarán en la forma que ellos vean que es mejor para ellos, y mientras los incentivos no cambien, podría darse un equilibrio. Es decir, mientras que ellos no vean que hay una estrategia mejor que les motive a cambiar lo que están haciendo, podría darse un equilibrio. Hasta que Estados Unidos decide crear una reserva de Bitcoin, cosa que parece que podrían haber decidido con la elección del presidente Donald Trump, se podría decir que había un equilibrio. Y en este equilibrio los jugadores, es decir, los países, decidían no comprar Bitcoin. O incluso si lo tenían, decidían desprenderse de él, como hizo Alemania hace escasos meses, cuando en el espacio de una semana vendió 42.000 Bitcoin que poseía. Increíbles los alemanes, qué eficientes son para vender mal. Y no tenían un incentivo para cambiar su actitud. Es decir, en ese momento no había un incentivo que llevase a los países, a los jugadores, a pensar en que su estrategia debía cambiar. Pues no había ningún incentivo a atesorar, a tener Bitcoin. Tener Bitcoin, digamos, que no era deseable. Ahora, que Estados Unidos de repente decida quedarse con el Bitcoin que tiene más de 200.000 Bitcoin que también ha adquirido, a base de robar a sus ciudadanos. Que Estados Unidos decida quedarse con su Bitcoin y potencialmente comprar más, cambia la situación, cambia el contexto, cambia los incentivos, pues podría crear en los estados el deseo de obtener Bitcoin. Convertir Bitcoin en algo deseable a nivel país lleva a que el resto de países quiera o pueda querer potencialmente no quedarse atrás y que compre para no tener que hacerlo más tarde a precios más elevados. En el ejemplo de Nash, en la película, había 4 chicos y 4 mozas, un ejemplo perfecto para un equilibrio estable. Ahora, si bien el caso de Bitcoin y los países no es tan limpio y alcanzar un equilibrio puede parecer problemático, puede que no lo sea tanto. Es cierto que Bitcoin es escaso y no es lo mismo comprar el primero que comprar el último. Pues si el precio sigue subiendo, claramente te costaría muchos más recursos comprar más tarde que comprar más temprano. Pero la acción, que es lo que nos interesa, la estrategia que permite el equilibrio, está clara: comprar Bitcoin. El único equilibrio posible, si los países quieren Bitcoin, es que se dediquen a comprarlo, a los precios a los que se lo vendan, independientemente del precio al que se lo den, que decidan comprar. Lo que implica que si tienes Bitcoin a día de hoy, en el futuro, pues quizás podrás ligar incluso con la guapa. Pero, aunque este sea el posible estado de equilibrio, no debe ser o no tiene por qué ser el equilibrio estable, pues se puede darse otra opción o puede darse un cambio en los incentivos. Puede darse el caso de que obtener Bitcoin a la fuerza sea más eficiente que comprarlo y los países se vean incentivados a hacerlo por encima de comprar. En ese momento la estrategia dejaría de ser comprar Bitcoin a robar Bitcoin de quien sabemos que lo tiene, si es que saben quién lo tiene. Y por ello me gusta recomendar opciones como la autocustodia, cuando es posible, con Bitbox, o la custodia con OnRamp, que usa empresas en diferentes jurisdicciones y todas con siglos de historia protegiendo la propiedad privada. Esto puede darse, se puede llegar a un caso o a una situación en la que los gobiernos encuentren el estado de equilibrio en tratar de robar Bitcoin allá donde lo puedan encontrar. Ahora, sea cual sea, saliéndonos un poco de este caso más oscuro que esperemos tarde tiempo en darse, sea cual sea el equilibrio al que se llegue,
Como explica Luke Gromen, los incentivos obligan a Trump a moverse rápido con los temas que pueden ser más controvertidos, como por ejemplo la impresión de dinero o la adopción de Bitcoin, o la aceptación de Bitcoin o la creación de esta reserva, para que tengan menos impacto de cara a las elecciones al Congreso que se darán dentro de 2 años. La agenda de Trump empezará, por tanto, a moverse pronto, lo cual me lleva a avisarte de que tendrás que decidir rápidamente cuál será tu curso de acción, si decidirás ir a hablar con la chica o si te quedarás mirando. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así os mando un mail los sábados. En el último hice una... Bueno, es una gran historia, yo creo. Porque trataba todo el tema de... Que lo diga yo está mal, ¿no? Pero trataba todo el tema de Jeffrey Epstein, a quien seguro conoceréis. No es un tipo desconocido. Y ahora con la llegada de Trump podría dar un poco de juego su caso. Bueno, pues hablaba de todo el caso de Epstein, que la verdad, bueno, tiene para horas y horas y lo trataba muy en resumen. Pero centrándome en la cuestión del blanqueo de capitales, que está muy relacionado con Bitcoin. Bueno, eso es lo que hacía en ese artículo. Si quieres recibir el siguiente, suscríbete a la newsletter y lo recibirás el próximo sábado. Y antes de cerrar, quería simplemente recordar el nacimiento en tal día como hoy de Fyodor Dostoyevsky, que, bueno, pues eso, nació un día como hoy y que es un gran autor que tuvo una vida curiosa, Dostoyevsky, es que empezó, digamos, la vida regulera. Pues le dio por tomar malas decisiones y tomar malos cursos de acción que le llevaron a una vida no óptima. Pero en un momento dado decidió cambiar su curso de acción y llegó a otra estrategia de vida que le llevó a ser un héroe recordado por Rusia como uno de los principales autores y pensadores que ha producido ese país. Para que veáis que, bueno, los casos de cambios de acción y de cambios de estrategia están por todos sitios y que muchas veces los cambios son para mejor, pero al final depende de ti. Si llevas haciendo cosas mal y no estás contento, pues que sepas que siempre está la posibilidad de que empieces a hacerlas bien.